Seguimos con Apocalipsis capítulo 1. Yo puse las notas la semana pasada y como no hemos avanzado más allá del capítulo 1, vamos a continuar con las mismas notas. Y la clase que se tituló la semana pasada fue Dios es la fuente final y única de revelación. Y hoy vamos a centrarnos en quién es Jesús para nosotros. Y como ya hemos terminado, hemos venido estudiando el libro de Hebreos, y el autor de Hebreos presenta a la persona de nuestro Señor Jesucristo como el centro del plan de redención de Dios, cómo Dios trata de rescatar a la humanidad rebelde, que por su propia maldad termina en ruina y destrucción, cómo Dios a través de la historia ha hablado de diferentes maneras. Trajo a sus profetas, usó a Israel, mandó a edificar el tabernáculo, todo el oficio de los sacerdotes, sacrificios, y a través de la historia de Israel, el autor de Hebreos nos dice que cada una de estas cosas apuntaba a una persona, Dios en la carne que iba a venir, iba a cumplir el oficio no solamente como un profeta, como Moisés, que fue un gran profeta, pero iba a ser el mismo hijo en la carne. Que este hijo iba a tener el oficio de sumo sacerdote, no según el orden de Leví, porque el orden de Leví terminó y eran humanos y pecaban y tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, pero según el orden de Melquisedec, esta figura extraña que aparece en Génesis, rey de paz, rey de justicia. Y esto era nuestro Señor Jesucristo, rey de paz y de justicia. Y vimos que en Jesucristo Él era el templo entre nosotros, Él era Dios habitando con nosotros, Él era Dios enseñándonos realmente cómo debemos de entender su palabra y cómo debemos de tratarnos. En fin, todo el Antiguo Testamento apuntaba a la persona de nuestro Señor Jesucristo como la revelación máxima del Padre. Y acá en Apocalipsis, vean cómo la Biblia se encaja. Es una obra hermosa de arte de nuestro Señor, su revelación, su palabra. Se nos ha presentado que Juan, profeta Juan, el apóstol Juan, estaba desterrado por causa del testimonio de Jesucristo, por causa, eso como empezó la carta, ¿ok? Por causa de la verdad, de la fe. Y recibe entonces una revelación en forma de visión. Se abre el telón y ve la visión. Ahora, yo les dije, esta es la ilustración como cuando vamos al teatro, nos sentamos y comenzamos a escuchar la música, se apagan las luces y el telón se abre. La diferencia con Apocalipsis es que imagínense, la misma idea, estamos en el teatro, se apagan las luces, empieza la música de suspenso y se abre el telón. ¿Y qué vemos? Nos vemos nosotros. Acá Juan va a describir primeramente quién es Dios, quién es Jesús y quién es Jesús para nosotros, es el tema de hoy, y quiénes son los principales actores. Y ahí vamos a estar nosotros. O sea que nosotros somos parte de la actuación de lo que Dios está haciendo en la historia. ¿Okay? Es como estamos empezando. Entonces, esta revelación, capítulo 1, hemos visto el orden de cómo se transmitió Dios a Jesucristo, a ángel, al profeta, y el profeta por final escribe estas 7 cartas, porque esta es una carta a la iglesia, y el propósito de la carta era cuando llegaba a la iglesia tenía que ser leída en medio de la congregación, en medio de las alabanzas. Esto era parte de la palabra de Dios, ¿okay? Tenía que ser compartida. Ahora, hemos visto la bendición que hay, la alegría que hay, la bienaventuranza que hay, eso ya lo estudiamos la semana pasada, y termina en el versículo 3 diciendo porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. ¿Okay? Vamos a ver a qué se está refiriendo a través de la carta. Ya hemos establecido que esta revelación es la palabra de Dios. Ahora, el ángel es el que se presenta a dar la visión a Juan. ¿Okay? Esta figura es muy típica en
género literario apocalíptico. Vemos en Daniel capítulo 9, cuando hicimos la introducción, hablamos de los libros del Antiguo Testamento que tienen bastante de los símbolos del Apocalipsis. Daniel era uno de ellos. Daniel capítulo 9, versículo 20, el ángel le trae la respuesta a la oración de Daniel mientras que él estaba orando, y la respuesta era el tiempo del cautiverio de Israel que estaba por cumplirse en Babilonia. El ángel trae esa respuesta. Vemos entonces que el ángel está asociado con escenas de revelación, de visión, y también en los primeros creyentes. Recuerden, ahora que viene la Navidad, es un pasaje que se va a leer, Lucas capítulo 1, 11, vemos el ángel que se le aparece a Zacarías cuando está en el templo, a María también, la madre de Jesús, que le dice que va a tener encinta, a Elizabeth, ¿no? Se le presentan estos seres celestiales a darle un mensaje. Pedro, cuando estaba en la azotea y tiene la visión de estos animales indeseables, y después la comisión de ir a casa de Cornelio, nuevamente una visión que el ángel le presenta. Y Pablo al final de Hechos capítulo 27, 23, todo esto está en sus notas para que no se preocupen en escribir. Vemos que cuando estaba naufragando en la navegación, yendo a Roma, un ángel se le presenta de noche y le dice a Pablo, lo fortalece, lo consuela y le dice, ánimo, que nadie va a perecer. Y estas son las mismas palabras que Pablo usa para hablar a la embarcación, donde terminan náufragos en una isla antes de ir a Roma. Entonces, los ángeles eran seres que venían a dar revelación de Dios. Ellos no deben de recibir adoración. Hoy hay todo un culto a los ángeles, honores. El libro de Colosenses es un buen contraste porque en Colosenses 2:18 ya desde la antigüedad, desde la primera iglesia, había una creencia que los ángeles deberían de recibir culto, adoración. Pero acá en Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 9 y 10, y al final del capítulo 22, 8 y 9, vemos que el ángel dice, no me adores a mí que soy consiervo tuyo. Entonces el ángel es un mensajero de Dios que no merece adoración. Y esto aclara una de las preguntas que vamos a ver, porque los testigos de Jehová, ellos declaran que Jesús es un ángel. Pero entonces esto contradeciría la enseñanza bíblica donde los ángeles exhortan a no recibir adoración humana, pero Jesucristo sí la acepta. Y vemos, como hemos estudiado en el libro de Hebreos, que Él es mayor a los ángeles. ¿Okay? Eso es un punto importante. Entonces, son siervos de Dios, ¿okay? Son recipientes de esta revelación que van a compartirla. Y acá en caso de Apocalipsis, Juan va a ser el agente. Y esta revelación que Juan va a recibir no era para su uso personal y privado, no era algo de para que yo ser más espiritual, ahora conozco esta revelación. Esta revelación que Dios le da a Juan era para que la compartiera a estas 7 iglesias que están en Asia. Esta revelación debía servir como una función especial en la adoración de la congregación, ¿ok? Y esto es también para nosotros. El mensaje es profético, ¿ok? No está solamente restringido a los creyentes del primer siglo, como hemos dicho, fue para ellos, pero también es mensaje a nosotros. Entonces vamos a entender en la observación de la hermenéutica qué se le dice a ellos para ver cómo se aplica a nosotros, que son las reglas de la hermenéutica. Y vamos a ver cómo este mensaje, la profecía que es para alcanzar, no solamente para el pueblo de Dios que se edifique, pero también es para alcanzar a los de afuera. Por eso Pablo en 1 Corintios 14, 23, 25 dice que si alguien profetiza, que lo haga uno a la vez y no al mismo tiempo, porque si entra un inconverso y ve el desorden, dice, estos están locos. Esto es un show, un circo, acá ni loco, y sale. Pablo dice, el que profetiza, el que tiene mensaje de Dios, que hable claramente uno a la vez. 2, máximo 3, porque también es mensaje para aquellos que no conocen a Dios. Entonces tengamos esto. Ahora miren lo que dice Juan, porque él va a dar testimonio, él es el testigo, y esta palabra se va
Estas frases se va a repetir a través de todo el libro. Si ustedes están leyendo el libro, escuchando el carro, cuando están manejando, pongan el libro de Apocalipsis en MP3 o bájenla una aplicación de biblia.com o biblia.org. Bajen la aplicación del Apocalipsis, todo el libro, y escuchen en el carro. Si están manejando son 10, 20 minutos, media hora, hasta 40 minutos estancados por el tráfico o quizás más. Pueden escucharse 5 capítulos, 6 capítulos, 10 capítulos. En una semana se pueden escuchar Apocalipsis varias veces. Y así se van familiarizando con el libro. Es excelente el escuchar. Entonces, dar testimonio y ser testigo se va a repetir a través de todo el libro. Y esto es importante, porque está hablando que Juan no solamente es uno que ha visto algo, como lo va a ver en las visiones que se le van a dar, pero es uno que va a ser testigo de algo. Él es testigo de algo, testigo de quién es Jesús, quién es este Cristo. Y nosotros también somos llamados a ser testigos. Ojo, cuando se aplica en una ley de corte, los testigos tienen que ser personas que hayan estado presenciando los hechos. Obviamente, uno que escuchó algo de alguien no puede ser testigo. El testigo es uno que estuvo ahí presenciando los hechos. Cuando nosotros los creyentes somos llamados testigos, obviamente nosotros no hemos caminado con nuestro Señor Jesucristo, pero testificamos de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Somos testigos principales de mira lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que ha hecho conmigo, su poder transformador, su poder sanador, su poder de poder restaurar mi vida. Antes no entendía, ahora entiendo. Su palabra, su mensaje es la que me ha abierto los ojos para entender. Somos testigos. Nosotros no hablamos porque, bueno, ahí el pastor lo dijo. Me parece que el pastor mencionó, sí, de un hermano que su vida fue cambiada. No, cuando yo hablo de cómo Dios me cambió a mí, cómo Dios me está usando a mí, cómo Dios me transforma a mí. Somos testigos de Cristo. El creyente es un testigo y es por eso que decimos que la predicación de la palabra es con el estilo de vida en que vivimos. Con nuestra palabra testificamos, pero con nuestra vida iluminamos el mensaje, la prédica del domingo. ¿Ok? Damos testimonio. El tiempo está cerca, ya vimos esto que pronto sucederá. A través de todo el libro dice, vengo pronto, el tiempo está cerca. Y esto hemos visto que mayormente, principalmente se refiere al tiempo de juicio que va a experimentar la sociedad del tiempo de estas primeras iglesias, el primer siglo, sea mitad o sea finales. Y hemos visto que hay algunos que en las fechas hay contención, ¿no? Si es a mitad en Nerón o es en el reinado de Dominicio, al final del primer siglo, es en el primer siglo, ¿ok? Y era una fecha en donde los creyentes pasaban persecución, para no hacernos la mente un nudo, porque podemos leer mucho sobre esto. Ahora, vamos a ver lo que Juan cuando se abre el telón ven, ¿ok? Y esta es la idea. Los primeros creyentes entendían y expresaban su nueva fe en Jesucristo a través de términos apocalípticos. Y esto quiere decir en términos de urgencia. Si tienes la espada apuntándote en el cuello y tú sabes que es de vida o muerte el declarar yo pertenezco a Cristo, y tienes un romano diciendo niega al Señor y declara el César es el único Señor y Salvador, porque esos eran los títulos del emperador. El César era conocido como Señor de señores y Salvador y Dios. Y ese título Jesucristo se lo apropia así y dice yo soy el único Señor. Entonces acá tenemos un judío que fue muerto, crucificado por los romanos, rechazado por su propia nación, diciendo yo soy el Señor de señores, es lo que vamos a ver, Rey de reyes. Y acá tenemos al César sentado en su trono, poniéndole la espada a los cristianos, diciendo niega a ese carpintero, niega a ese nazareno, porque la realidad es que yo soy el Señor, yo soy el que controlo toda la sociedad, de mí depende tu vida. Y es el mismo clásico ejemplo cuando Jesucristo tuvo su audiencia con Pilatos en Juan capítulo 19. Después léanlo en casa.
Y Pilato le dice, ¿no te defiendes tú de todas estas acusaciones? Y Jesucristo le dice, toda autoridad que tú tienes a Pilato te ha sido dada por mi Padre. O sea que Pilato era uno dentro del plan soberano de Dios, que Dios había orquestado. Y Pilato dice, yo tengo la autoridad, era un prefecto, no una autoridad romana, para quitarte la vida. Yo puedo decir muerte y allá vas. Y Jesucristo dice, no, ninguna autoridad tú tienes y mi Padre no te la ha dado. Y es la misma idea, estos césares que se llaman dioses y salvadores, no se dan cuenta que eran unos mogigotes, unos que pretendían un título que no es. Entonces, ¿qué es lo que se le va a dar la visión a Juan en medio de este entendimiento de la sociedad? ¿Quién realmente es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Okay? Y pónganse nuevamente en tiempo de la primera iglesia. Somos creyentes, estamos reunidos con velitas, no hagan bulla porque ahorita vienen los romanos y nos van a decir o César es Señor o Jesucristo y de esto depende tu vida. Y se nos da este mensaje. Y es por eso que los creyentes estaban muriendo por su fe, martirizados por su fe. La palabra mártir literalmente significa testigo. Iban a ser testigos porque iban a declarar a su Señor, los que no lo negaban, Jesús es el único Señor, iban a morir por declarar eso, mártires, testigos. Y por eso Juan estaba desterrado en Patmos. Por no negar su fe, lo desterraron y lo pusieron ahí bajo aislamiento. Entonces, ¿hasta qué grado somos nosotros capaces de aferrarnos y confesar a nuestro Señor? Cuando tenemos la espada en la nuca diciéndonos, o es este Señor o es Jesús. ¿De quién vamos a ser verdaderamente testigos? Miren lo que se abre entonces la apertura. Versículo 4. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Una provincia romana, caracterizada por el culto a los césares y a los dioses romanos y griegos. ¿Ok? Ya hemos hablado de eso. Gracia y paz. Estamos hablando de persecución. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Una pausa ahí, porque ese título interesantemente se usó para Nerón. Nerón se dice que cuando él murió, que realmente no murió, que se había escapado, pero que iba a regresar a reclamar su trono. Lean parte de la historia cuando le dije que lean de Nerón, ¿no? El 666. Y entonces lo que se decía en la prensa y en la sociedad romana común es, el que era, el que es, porque está escondido, pero va a regresar. Ya saben a quién se refería. Y acá Juan usa esa retórica común que la gente usaba para referirse a Nerón, porque ¿será que estará muerto? La misma idea cuando muchos años atrás yo escuché este rumor de que Fidel murió, no ha muerto, y allá lo sacan en el periódico dándole la mano a Chávez con la fecha actual. Bueno, ¿murió o no murió? Ese no ha muerto, ese no morirá, ese lo van a traer o ya lo clonaron. Y estas ideas no místicas que salen alrededor de los líderes que han oprimido y han impactado todo un pueblo. Entonces, Nerón se decía de él que cuando él murió, que él realmente no murió, se había escondido como Hitler. No ha muerto, se fue a Argentina o se escondió, va a regresar, va a reclamar lo suyo. Entonces, Juan usa, miren lo que les quiere decir a la iglesia, ¿okay? Usa eso para decir no de Nerón, pero de otro más grande que Nerón. ¿Okay? Seguimos. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, 7 es el número de la perfección, es lo completo. Esto tiene referencia y eco al Génesis. Dios creó en 7 días y el 7º descansó, ¿no? O el 6º. Al 7º descansó, en el 6º creó al hombre, o sea, al ser humano. El número 7 es muy importante, porque quiere decir completo. Las fiestas de Israel están relacionadas con 7 fiestas principales. Juan habló en su evangelio los 7 yo soy de Jesús. Y son los mismos yo soy de Jehová con su pueblo. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo.
¿Okay? Yo soy el agua, todo eso viene de quién es Jehová, yo soy el buen pastor, etc. Y 7 yo soy de Jesús, todos son títulos de Dios y Él se los apropia. Entonces acá vemos que hay 7 espíritus que están delante de su trono. Ya vamos a ver porque después se interpreta qué quiere decir esto. Miren en mención de trono, esta es imagen, porque obviamente en el ámbito espiritual no hay físico como nosotros que podemos palpar y tocar, pero es la idea de reino, autoridad. Hay un trono y no es el de César, ¿ok? Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Por qué se le dice testigo? Porque Él murió. Él fue martirizado por su fe. Y claro, entendemos que Él no murió porque qué lástima, fue una víctima, sino que Él dio su vida. Que Él dio su vida. Y de la misma manera como Jesucristo dio su vida, el llamado que se va a oír a través del libro de Apocalipsis a los creyentes que tienen la espada en la nuca para que lo nieguen es: den su vida por Él. Acepten la espada. Eso es lo que va a ser el llamado a los mártires. Acepten la espada de Roma, que ahí no ha terminado. Mientras que acá hay muerte, allá en el cielo hay nacimiento. Ese es solamente un trance a estar directamente en la presencia de nuestro Señor. ¿Okay? Testigo fiel, fiel porque completó todo. Recuerden el libro de Hebreos. Aprendió, maduró, dio su vida. ¿Okay? El primogénito, el primero, los primeros frutos. Esto habla Pablo en 1 Corintios 15 cuando habla de la resurrección. El primero en resucitar. Lázaro fue vivificado, no resucitado porque terminó muriendo. Jesucristo es el único que resucitó, y cuando hablamos de resucitar hablamos con ese cuerpo perfecto y glorificado que no tiene necesidad de nada. ¿Okay? El soberano, miren ahí el título, esto se aplica al César y acá está diciendo no, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Quién está en control sobre Nerón, sobre Dominiciano, sobre los Césares? Es Jesucristo. Ascendido al Padre y Él es el soberano. Ahora, miren lo que dice. Este soberano es diferente al soberano que está sentado en Roma, porque a diferencia del soberano que está sentado en Roma, que demanda lealtad con espada y sangre y bruteza, y se deleita de poner esclavos en el teatro para que las fieras lo devoren, o creyentes, miren nuestro soberano. El que nos ama. Miren el contraste acá. El que nos ama y que por su sangre, los césares hacen entretener a otros por la sangre de otros. Ellos no vierten su sangre, no es la vida de ellos que dan para el pueblo. Dicen servir al pueblo, pero es a expensas de otros. Eso es lo que hacen estos líderes de la tierra. Se ufanan, pisotean, regalan a expensas de otros. Nadie da su vida para el pueblo. Pero a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero soberano, Él sí dio su vida. Él sí se sacrificó y es así como Él reina, con ese amor. ¿Okay? Miren el contraste. Nos ha librado de nuestros pecados. Al que ha hecho de nosotros un reino. Ok, pero acá estamos en la tierra, Señor, experimentando la espada. Están muriendo muchos por declarar tu nombre. Estamos siendo acechados como miserables. ¿Y dices que tenemos un reino? Es que acá Juan nos va a hablar de una realidad que nosotros no vemos ni entendemos. Mientras que acá estamos pasando la de color de hormiga, como dicen algunos por ahí, mientras que acá estamos pasando el horno de los 3 amigos de Nabucodonosor, estamos pasando angustia, persecución. La realidad es que somos reyes, tenemos un reino delante de Dios. No para acá vivir pisoteando a otros, porque así es como viven los que se enseñorean. Por eso Jesucristo dice, acá es al revés, el que quiere ser el mayor tiene que ser menor, tiene que servir, tiene que dar su vida, tiene que amar. Es el mismo llamado que nuestro Señor Jesucristo hace a los esposos. Ustedes son cabeza de sus esposas. Sujétense a sus maridos. Y cuando describe la función del marido, wow, amén. Yo digo, claro que sí. Como Cristo se entregó a su iglesia, como Cristo la amó, como Cristo la sustenta, como Cristo ama a ella más que su propia vida.
Eso es lo que significa delante de Dios tomar nuestro lugar. Vivir dándonos para otros y no pisoteando a otros como hace la gente de este mundo. Miren lo diferente que es el mensaje del Evangelio, que ha hecho de nosotros un reino. Esto también viene del lenguaje del Antiguo Testamento cuando Dios le dijo a su pueblo en Éxodo, capítulo 19, capítulo 20, sed santos porque yo soy santo. Ustedes son nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio para Jehová, porque Israel fue escogido para servir a Dios y ser intermediario a las naciones, ser luz a las naciones. Pedro usa el mismo lenguaje en su carta y dice que nosotros los creyentes somos sumos sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido, por tanto debemos de andar como tales. O sea, nosotros, no el Papa, no los cardinales, no los que se enseñorean sobre otros, nosotros los que confesamos a Jesucristo somos separados para servir los propósitos de Dios. Y es por eso que Juan estaba desterrado y está emocionado porque quiere animar a esta iglesia que está pasando por la espada en aguanten, ustedes no saben cómo esta historia termina y la realidad que no se ve. Seguimos. Entonces, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Ya no tenemos que venir de Leví. Podemos servir a Dios libremente, como hemos visto en Hebreos. A Él sea la gloria, la verdadera gloria, no al César que tiene en las moneditas, gloria al César, magnificar al César. Esos tenían en sus moneditas, ¿ah? Ellos mismos se alababan. Juan dice, no, a Él sea la gloria y el poder, el verdadero poder, por los siglos de los siglos. Amén, así es. Miren que vienen en las nubes, que esa imagen es lenguaje apocalíptico que se aplica a Dios. Dios venía en las nubes en Isaías capítulo 19 para dar juicio a Egipto. ¿Por qué las nubes? Porque recuerden que en el Antiguo Testamento, en el Medio Oriente, Baal era el dios de las nubes. Baal venía montado sobre la parte de la creencia, ¿no? Sobre las nubes y era el que controlaba la lluvia, ¿no? Eso es lo que creían. Y Dios dice, Baal no existe. ¿Quién es Baal? Yo soy el que viene sobre las nubes. Y claro, lo que quiere decir no que literalmente Dios viene en las nubes, sino que Él es el único que viene a juzgar. Y Él es el único que si quiere llueve, como en tiempo de Elías, o si quiere retiene el cielo y no llueve. Dios es el único que controla la naturaleza y los eventos de nuestro mundo y no los diosesitos o los que se sientan en el trono dirigiendo a los pueblos. Es Dios. Y Él viene entonces ahora este lenguaje a juzgar. Es lo que quiere decir. Viene a la nube. Viene a juzgar. Y todos los verán con sus propios ojos. Okay, este lenguaje de género apocalíptico, incluso quienes los traspasaron, estamos hablando primer siglo, por Él harán lamentación todos los pueblos de la tierra, así será, amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo habló en Mateo 24 y los discípulos le decían, miren Señor, qué magníficas piedras de este templo, wow, el templo de Salomón que Herodes había reconstruido y lo había hecho esplendoroso, ¿no? Era el templo de Herodes porque reflejaba la gloria de Herodes, no la gloria de Dios. Había comercio dentro del templo. Jesucristo dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, pero vendrán y comienza a hablar entonces en términos apocalípticos sobre que la ciudad Jerusalén va a ser sitiada usando el lenguaje de Isaías, cuando vino Babilonia y sitió a Jerusalén, y van a acabar y destruir y dejar todo en llamas. Y dice, si están en el monte, no regresen a la ciudad a coger sus cosas, vayan a los montes, huyan, porque ahí vienen entonces principios de males y va a haber destrucción. Y está hablando cuando los romanos entren y acaben con la ciudad y el templo, lo quemen. Y eso era una profecía que iba a vindicar, o sea, iba a comprobar si Jesucristo realmente era Dios o quien decía él ser, el Hijo de Dios. Ahora, imagínense vivir en tiempo de Jesucristo y haber escuchado esa profecía y ver los sucesos. Y ahí caemos hincados a decir, Él es cierto, se cumple lo que Él ha dicho cabalmente.
La gente llorará y decir cuán cierto era lo que él había hecho. Ahora, muchos se convirtieron, muchos se endurecieron, como vamos a ver a través del libro, pero Cristo fue vindicado y es lo que le dijo el mensaje al sumo sacerdote y a los ancianos en el concilio cuando lo arrestaron, le bofetearon y le dijeron, dinos si tú eres el Mesías. Y él dijo, de cierto os digo que verán al Hijo de Dios viniendo en las nubes. ¿Ven? Usa el mismo lenguaje que acá. Y está hablando, van a ver el juicio de Dios sobre ustedes y sobre su ciudad, cuando su ciudad y su templo sea destruido. Ahí se van a dar cuenta que yo soy quien soy. Y cuando eso sucedió, pudieron comprobar, este es Dios en la carne. Entonces todo esto sucedió en el primer siglo y obviamente tiene eco a nosotros. ¿Quién es Jesús para nosotros? Este es Dios que cumple su palabra. Voy ya yendo para poder terminar. Versículo 8. Miren, ¿quién es Jesús? Yo soy el alfa y la omega. Esas son la primera y la última letra del abecedario griego. El principio y el fin. El que siempre fue. Es un título, es un nombre para hablarnos que Jesús no es un ser creado, que Jesús no es un ángel ni un siervo, sino que Él es Dios. El mismo eco que tiene el libro de Hebreos. ¿Ven cómo la Biblia se interpreta a sí misma? Se explica a sí misma. ¿Okay? El mismo Dios. Salmos 89, 25. Voy a leer, yo le puse en sus notas, pero voy a leer brevemente. Yo estoy usando la versión Nueva Internacional. Ustedes pueden usar otra versión. Me gusta usar varias versiones para el estudio de la palabra. 89, 27 dice así. Yo le daré los derechos de primogenitura, la primicia sobre los reyes de la tierra. Y está hablando de Dios. Está hablando del Mesías y el reino, el poder y la autoridad que va a tener el Mesías. Y se le da los mismos títulos que se le da a Dios. ¿Okay? No son términos arbitrarios que Juan se le inventó. Estos son títulos que se usó para hablar del mismo Dios. Dice el Señor Dios, el que es, ya sabemos quién clamaba esos títulos, el que era y el que ha de venir, o sea, el que siempre ha existido, el que no está constricto a tiempo, restringido bajo tiempo, el todopoderoso. ¿Ven? Títulos del César, no, estos se los robaron. Ellos son parodia de lo verdadero. ¿Okay? Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, esa era la situación, la persecución, en el reino y en la perseverancia, este es el tema de Hebreos, perseverar en medio del sufrimiento, que tenemos en unión con Jesús. Vaya, si estamos unidos con Jesús, vamos a sufrir por nuestra fe. En tiempos de Roma, persecución física. Quizás en nuestros tiempos, persecución emocional e inteligente, ¿no? Nos catalogan o nos dan diferentes títulos de bigotes racistas, intolerantes, legalistas, fundamentalistas, y allá va la lista de insultos solamente porque compartimos lo que Dios dice. No es nada nuevo. No estamos declarando nuestra verdad. Estamos declarando la verdad de Dios, pero el mundo no lo quiere escuchar. Entonces se nos da intolerantes, discriminan contra ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso vamos a experimentar sufrimiento. La gente nos va a malentender y nos van a rechazar. Y si eso sucede, benditos somos, porque estamos haciendo las cosas bien. Que no somos llamados a adaptarnos al mundo y caer bien al mundo en el sentido de que nos acomodemos, pero somos llamados a renovarnos según la palabra del Señor, Romanos 12:1, y ser sacrificio vivo a Dios cada día de nuestras vidas. Y eso demanda un sacrificio. Apenas conversemos con alguien que rechace a Dios, ahí vamos a ver la hostilidad. Quizás en nuestra propia familia, la hostilidad, no, tú eres fanática. Ah, no, ya me tienes cansada, tú eres muy espiritual. No, es vivir como Dios quiere que vivamos.
hostil a las cosas de Dios. Y Juan dice, yo soy uno de ellos y comparto con ustedes, mis hermanos. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor, mientras que él adoraba solo, tenía su comunión solo, como muchos hoy en día tienen su comunión en la cárcel, su servicio dominical en la cárcel solo, adorando al Señor, uniéndose a nosotros cuando adoramos los domingos. Muchas almas solo adoran y alaban al Señor. Dice, vino sobre mí el Espíritu. Y eso es lo que hace el Espíritu cuando habla a los profetas. No hay, ¿quieres? ¿Te gustaría? Te invito. Si quieres, vienes, Juan. No, el Espíritu vino y lo sobrecoge. ¿Okay? Esto es algo, Dios toma posesión. Y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. Esa es una teofanía. Cuando Dios hablaba con su pueblo en el Sinaí, Éxodo 18, esta es parte del mensaje, se oían relámpagos, ruidos y bullas, truenos, y se asustaron. Y era una manera de decir la voz inaudible de Dios, que no se puede explicar de Dios. ¿Okay? Que decía, ahora, recuerden la trompeta también, estoy explicando esto por los símbolos, ¿no? Era el llamado a la convocación. Hoy en día, por ejemplo, países musulmanes tienen su llamado a la oración. ¿Okay? En Israel llamaban con trompeta para convocar asamblea, para empezar o inicio de una fiesta santa o para llamado de guerra. Queremos saber acá, Juan está escuchando la trompeta y algo va a empezar. ¿Será guerra? ¿Será una reunión, una convocación? ¿Será una celebración? ¿Trompeta para qué? Y vamos a ver que es una mezcla de todo, porque vamos a ver guerra, vamos a ver convocación y vamos a ver fiesta, celebración. En todo el libro, ¿ok? Tengan eso en mente cuando la trompeta, un llamado a esto. Que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo. Entonces él va a ver, esto es visión. A las 7 iglesias, 7, número perfecto. Y eran 7 iglesias literalmente terrestres, pero también con darnos el número 7 quiere decir que es para todas las iglesias de todo tiempo. ¿Okay? Para la iglesia en el primero, segundo, tercero, hasta nosotros, hasta que la iglesia exista para siempre, este mensaje es vivo para nosotros. Ahora escribe a estas iglesias. Y esta era una ruta romana de correo. Ustedes vean su mapa y empieza Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Okay? El mensaje a esas 7 iglesias. No eran iglesias, no eran mega iglesias, eran congregaciones pequeñas. Se dice que la congregación de la primera iglesia eran de 10 a 14 personas. Esa era una congregación. Así que nosotros somos muchos en Mississauga. En comparación a ellos. ¿Por qué? Porque se reunían en casas. Las casas no eran mansiones, eran un cuarto, 2 cuartos, lo que tenían plata, un patio. No, se reunían en casas y era sin hacer bulla. No había conciertos y la bulla que todo el mundo vea que somos iglesias. Era muy entre ellos la comunión y comían juntos. El concepto de iglesia totalmente se ha contemporaneizado hoy y se ha paganizado, lamentablemente. ¿Okay? Se ha vendido para que esta sociedad diga, oh, eso es chévere, me gusta la iglesia. Pero cuando vemos cómo nació y cómo siguió, eran reuniones así como nosotros. Comíamos, compartíamos la palabra, cantábamos, palabra de exhortación, palabra de consuelo, y todos hablaban y todos nos servíamos y veíamos las necesidades de afuera y llevábamos el mensaje. Era algo sencillo. No había budget de esto, pagar el otro, pagar no hay que pagar todo. No era una institución, porque la iglesia era la gente. No el edificio, ni los presupuestos, ni los programas, ni los ministerios. Muchas veces tenemos muchos ministerios de damas, jóvenes, niños, esto, pero al final la gente no sabe quiénes son y quién es Cristo y quién es su... Lo más sencillo no lo saben y no experimentan esto, la comunión del cuerpo. ¿Ok? Entonces ahí así va, de 12 a 14, ese era el número. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros, ahora esto suena cuando escuchamos a candelabros, ¿qué había en el Antiguo Testamento? ¿Dónde estaban los candelabros? En el tabernáculo, en el templo, ¿verdad? Esto, ¿ok? Entonces Juan ve algo y va a describir algo que ve
en el tabernáculo o en el templo celestial. Ven que cuando estudiamos Hebreos y vimos ese pasaje de los héroes que fueron constantes en su fe, perseveraron en la fe, Hebreos 11, conocidos como héroes de la fe, ¿no? Pero vimos estas personas, vimos que ellos dejaron los placeres o abandonaron lo terrenal porque perseguían algo celestial, una realidad celestial. Bueno, acá se nos va a abrir el velo y se nos va a presentar esta realidad celestial, este tabernáculo celestial. Cuando Dios le dio las medidas a Moisés del tabernáculo, Dios le dice: haz todo de acuerdo al patrón que te he entregado. Esto está en Éxodo, ¿ah? Haz todo de acuerdo al patrón que te he entregado. O sea, Moisés tenía que saber bien la matemática y la arquitectura, porque esto es copia, sombra de algo celestial. Obviamente que en los cielos no hay un tabernáculo físico como nos imaginamos, pero es más allá lo que esto significa. Entonces, si el libro fue escrito cuando el templo fue destruido, el mensaje es: no se preocupen, hay un templo verdadero, y ahora se nos va a describir. Si el libro fue escrito antes de que el templo fue destruido, y uno dice: bueno, pero eso es casa de ladrones. Jesucristo lo dijo, miren el negocio que hacen ahí. Nuevamente el mensaje es: no se preocupen, eso no es nada. Hay un verdadero templo que las manos humanas no lo corrompen. Y eso es lo que se nos va a presentar. ¿Okay? ¿Qué vio entonces? Vi 7 candelabros de oro, después se nos va a interpretar. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Esta es la figura de un hombre, ¿okay? Un hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Está describiendo la vestidura del sumo sacerdote. Entonces, ve el tabernáculo, ve un hombre, un sumo sacerdote en los cielos, ¿ok? O en la dimensión de Dios celestial. Su cabellera lucía blanca como la lana, eso es pureza, como la nieve, y sus ojos resplandecían con llama de fuego, su justicia que perfora todo, su santidad. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Ese es el lenguaje de Éxodo 19, la voz de Dios hablando. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos, nuevamente símbolo. Ya hemos visto en la introducción que la aguda espada de 2 filos es la palabra de Dios que sale, que en Hebreos capítulo 4 vemos que la palabra de Dios es aguda como una espada de 2 filos que penetra hasta lo tuétano, lo más interno de nuestro ser. La palabra de Dios hace cirugía, transforma, sana, arregla allá dentro de nuestro ser. Voy a parar ahí entonces para permitirles que ustedes sigan leyendo por cuestiones de tiempo. Hagan preguntas, vamos a hacer comentarios, pero voy a parar ahí porque quiero retomar la próxima semana esta imagen del sacerdote o este sumo sacerdote que se nos presenta y lo que simboliza. ¿Ok? ¿Por qué empieza la revelación con el tabernáculo y el sacerdote y no empieza con otra imagen? ¿Qué importancia tiene eso para la iglesia que tiene la espada acá, que la está diciendo o Cristo o César? Y muchos quizás decían: bueno, voy a adorar a Dios con mi mente y con mi corazón. Con mi boca voy a decir César, pero después me arrepiento y digo: no, Señor, tú eres. Como hacemos muchas veces nosotros. Podemos comprometer nuestra fe, pero después vámonos: ay, perdóname, Señor, tú sabes que a ti realmente te quiero. Pero acá vamos a ver, Juan es tajante. Nuestra voz tiene que confesar, como dice Romanos 10, el que confiesa que Jesús es Señor, este es el salvo. Así que, aunque digamos nosotros, nos engañamos. O sea, si decimos: bueno, con mi boca digo cualquier tontería, pero Señor, tú conoces mi corazón. No. El creyente, lo que hay en el corazón, abre la boca. Y tenemos que confesarlo aun cuando tenemos el revólver, la espada o el fuego debajo de nuestros pies. No podemos dejarlo de confesar. Cuando lo hacemos, somos testigos con Él y nos unimos a este tipo de creyentes. Ya vamos a ver más adelante qué significa eso. Voy a parar ahí.